Mi esposo me dejó embarazada de 8 meses en una gasolinera remota. Horas después, vi lo que él publicó en las redes sociales. Fue con su familia a un resort en la playa. Que tengas un buen paseo. Se rió 5 horas más tarde cuando los reporteros locales llegaron para entrevistarme. De un buen paseo. Mi marido Javier, gritó burlón desde el asiento del conductor, mientras su familia reía con él. Me quedé allí, incrédula, con una mano sobre mi vientre de 8 meses de embarazo, mientras su lujoso sub se alejaba de la gasolinera remota. El sol abrasador de Andalucía caía sobre mí mientras veía las luces traseras desaparecer en dirección a su idílico retiro en la costa. Sin mí. Me llamo Lucía Martínez, y hasta ese momento pensaba que sabía lo que era la traición. Pero ver a mi marido, con quien llevaba 3 años casada, abandonarme en una gasolinera en medio de la nada, embarazada, era un nivel de crueldad que nunca imaginé. Su madre, Carmen, y su hermana, Sofía, iban en el asiento trasero, y todavía podía ver sus caras burlonas mientras se alejaban. Todo había comenzado como una simple parada para ir al baño durante nuestro viaje por carretera hacia Marbella. Le había pedido a Javier que esperara mientras usaba el servicio, ya que caminar se estaba volviendo cada vez más difícil en mi tercer trimestre. Cuando salí, los vi a todos riéndose y señalándome desde las ventanillas del coche. Antes de que pudiera llegar al vehículo, arrancaron y se marcharon, dejándome allí, varada bajo el calor sofocante. El dueño de la gasolinera, Tomás, un señor mayor de ojos amables, lo vio todo. De inmediato me llevó al interior de la tienda con aire acondicionado y me ofreció una bebida fría. Tengo cámaras de seguridad que graban toda la propiedad, dijo con voz tensa por la indignación. Lo que te han hecho no está bien. Me senté en su pequeña oficina, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono estaba en el coche, junto con mi bolso y todo lo demás. Literalmente estaba varada con nada más que el vestido ligero que llevaba puesto. La esposa de Tomás, Beatriz, que ayudaba a administrar la tienda, me trajo agua y galletas. Voy a llamar a las noticias locales, declaró Beatriz, su rostro enrojecido por la indignación. La gente tiene que saber esto. ¿Qué clase de hombre deja a su esposa embarazada, abandonada y permite que su familia se ría de ello? Esto no está bien. Debería haber sentido vergüenza o haber intentado detenerla. En cambio, una extraña sensación de calma me invadió. Que llamen a las noticias. Que todo el mundo vea exactamente qué clase de hombre era Javier Herrera. Mientras acariciaba mi vientre hinchado y sentía a mi bebé moverse dentro de mí, supe que esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de proteger a mi hija de una familia que encontraba divertida la crueldad. Mirando atrás, había habido muchas señales de advertencia sobre Javier y su familia desde el principio. Cuando nos conocimos en una gala benéfica hace 3 años, Javier parecía diferente de su familia. Más amable, más auténtico. Era un ejecutivo en Seguros Familiares Herrera, una empresa que se enorgullecía de sus valores tradicionales. Yo era maestra de infantil y amaba mi trabajo con niños. Nos enamoramos rápido, y a pesar de la desaprobación sutil de su familia, nos casamos en menos de 1 año. Carmen, mi suegra, dirigía la prestigiosa Fundación Herrera, que organizaba eventos benéficos de alto nivel en Madrid. Nunca perdía la oportunidad de recordarme que no encajaba en su círculo social. Es tierno que trabajes con niños, solía decir, condescendiente, aunque siempre esperé que Javier se casara con alguien más. Accomplished. Sofía, la hermana de Javier, era incluso peor. Organizaba incontables situaciones diseñadas para humillarme, como aquella vez que me invitó a un almuerzo informal que, al llegar, resultó ser una reunión de la junta directiva de la fundación, dejándome en evidencia con mi sencillo vestido de verano entre mujeres vestidas con trajes de diseñador. «Oh, debí olvidarme de mencionarte el código de vestimenta», dijo con una sonrisita maliciosa. Pero Javier siempre me había defendido, al menos al principio. Eso cambió cuando me quedé embarazada. Fue como si se activara un interruptor en él. De repente, empezó a estar de acuerdo con las críticas de su madre, a reírse de las bromas crueles de su hermana y a tratarme como si fuera una vergüenza. La voz de Tomás me trajo de vuelta al presente. «El equipo de noticias estará aquí en aproximadamente 1 hora», dijo Tomás, revisando su teléfono. «Y tengo las grabaciones de seguridad listas. Se ve todo con claridad». Beatriz me entregó otra botella de agua. «Te están temblando las manos, querida. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Me di cuenta de que había saltado el almuerzo. Me había dejado llevar por la emoción del viaje. El viaje que se suponía sería nuestras últimas vacaciones antes de que naciera el bebé. Javier había insistido en que su familia nos acompañara, diciendo que sería bueno para fortalecer los lazos. Debería haber sabido que algo iba mal cuando me hizo sentarme en el asiento trasero, para que su madre pudiera sentarse delante, dije en voz baja. Dijo que era porque se mareaba en el coche.
pero estuvieron susurrando y riéndose todo el tiempo. El rostro de Beatriz se endureció. Bueno, no se van a reír cuando todo el mundo vea lo que hicieron. Mi sobrino trabaja en Canal 7 Noticias. Te aseguro que esta historia no quedará en silencio. Mientras esperábamos al equipo de noticias, usé el teléfono fijo de Tomás para llamar a mi mejor amiga, Natalia. Nunca había confiado en Javier ni en su familia, especialmente después de lo que ocurrió en mi baby shower el mes pasado. Lucía, gracias a Dios que estás bien, respondió Natalia. Tienes que ver lo que están publicando en redes sociales ahora mismo. Tomás giró su monitor de ordenador hacia mí, mirando de tweet, iniciando sesión en Facebook. Allí, en la página de Javier, había una serie de fotos publicadas hace apenas 20 minutos. Mis manos temblaban mientras leía el título. Por fin libres para unas vacaciones familiares relajantes. Algunas personas simplemente no pueden manejar el estilo de vida de los Herrera. Vida en la playa. La familia es lo primero. Las fotos mostraban a Javier, Carmen y Sofía, descansando junto a la piscina del resort, cócteles en mano, actuando como si nada hubiera pasado. Los comentarios de su círculo social se acumulaban, todos riéndose y felicitándolos por su escape. Hay más, dijo Natalia con tono grave. La Fundación de Carmen acaba de anunciar una recaudación de fondos para los valores familiares y la responsabilidad la próxima semana. La hipocresía es increíble. La grabación de seguridad de Tomás estaba reproduciéndose en su otro monitor. Me vi a mí misma saliendo del baño, con mi vientre de embarazada prominente, mientras el sub de Javier se alejaba deliberadamente. El sonido era lo suficientemente claro como para captar sus risas. «Eso no son personas», murmuró Beatriz, viendo las imágenes. «Son monstruos». Mi teléfono seguía en el coche, junto con mi bolso y mi bolsa del hospital, la que había preparado con todo lo que podría necesitar, dado lo cerca que estaba de la fecha de parto. La realización me golpeó con fuerza. No solo me habían abandonado, habían puesto en riesgo a mi bebé de manera deliberada. Un dolor agudo recorrió mi abdomen. Beatriz lo notó de inmediato y me agarró la mano. «Cariño, ¿estás teniendo contracciones?» «Solo Braxton Hicks», la tranquilicé. Pero otro dolor me hizo jadear. Al menos eso creo. Tomás ya estaba al teléfono con los servicios de emergencia. «Mejor prevenir que lamentar», dijo. «El hospital más cercano está a 40 minutos de aquí». La luz del hospital era demasiado brillante, blanca, fría. Me lastimaba los ojos cada vez que parpadeaba, pero no podía apartar la vista del pequeño cuerpo envuelto en una manta rosa que descansaba en mis brazos. Mi hija. A pesar de todo el dolor, de la traición, de la humillación pública, ella estaba aquí, viva, respirando con suavidad contra mi pecho. Tomé aire, tratando de procesar lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Aún recordaba la sensación de mis piernas temblando al bajarme de la ambulancia. Las miradas de los médicos que parecían preguntarse por qué una mujer embarazada había sido abandonada en una gasolinera. La verdad se esparcía rápidamente. El escándalo ya era imparable. Natalia, mi mejor amiga, estaba sentada junto a la ventana, su mirada fija en la pantalla de su teléfono. No dijo nada por un momento, pero su rostro estaba tenso. Sabía que algo había ocurrido. «Dime». Natalia levantó la vista, dudando un segundo. Luego, soltó un suspiro y giró la pantalla hacia mí. Era una publicación de Javier. Una foto de él, Carmen y Sofía en la piscina del resort. Todos con sonrisas despreocupadas, con cócteles en las manos. Pero lo que realmente me paralizó fue el texto debajo de la imagen. «Disfrutando de la libertad». Al final, la familia es lo que importa. Mi estómago se revolvió. No era solo el descaro, la falta de arrepentimiento. Era el orgullo. Como si realmente creyera que lo que había hecho no tendría consecuencias. Como si yo fuera una simple carga que por fin se había quitado de encima. «Este hijo de puta», susurró Natalia con la voz temblorosa por la rabia. «Lucía, esto no puede quedarse así. No solo te abandonó, lo está haciendo un maldito espectáculo». Apreté los dientes. Había pasado por demasiado. Por meses me había dejado humillar, soportando los desprecios de su familia, permitiendo que su amor se convirtiera en indiferencia. Pero esto era diferente. Ahora no era solo yo. Ahora había una niña involucrada. Mi hija no merecía crecer con un padre que la consideraba un error. «Quiero el divorcio», dije, sintiendo la determinación crecer dentro de mí. «Y quiero que Javier pague. No solo legalmente. Quiero que sienta lo que es perderlo todo». Natalia asintió lentamente, con una sonrisa peligrosa. «Ya estoy en ello». Mi corazón latía con fuerza mientras la miraba. «¿A qué te refieres? No eres la única con ganas de venganza, amiga. Después de lo que te hicieron, hay demasiada gente indignada.
Y lo que Javier no entiende es que la gente como él puede vivir de su imagen, pero también puede morir por ella. Encendí la televisión de la habitación. La noticia de mi abandono en la gasolinera ya era un escándalo nacional. Periodistas habían llegado al resort donde Javier se hospedaba. Querían declaraciones, querían respuestas. Y por primera vez en su vida, él no podía controlar la narrativa. Y eso era solo el comienzo. El eco de la tormenta mediática se intensificaba. Desde la cama del hospital, con mi hija en brazos, veía los titulares multiplicarse como fuego en un bosque seco. Hombre abandona a su esposa embarazada en gasolinera. El escándalo de los Herrera. Javier Herrera bajo fuego. Redes exigen justicia para Lucía Martínez. Era como si el país entero se hubiera volcado a mi favor. Natalia no dejaba de recibir llamadas. Periodistas, activistas, incluso abogados querían ayudarme. Pero mi plan iba más allá de simplemente ganar la simpatía del público. Yo quería justicia, no solo para mí, sino para mi hija. Lucía, necesitamos actuar rápido, dijo Natalia bajando su teléfono con una expresión seria. Un abogado especializado en divorcios y custodia quiere verte. Dice que tu caso es sólido, pero que Javier intentará cualquier cosa para hacerte la vida imposible. Asentí, sintiendo una punzada de ansiedad. Sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados. Él siempre había sido un hombre de poder, acostumbrado a manipular y comprar su salida de cualquier problema. Pero esta vez, yo no era la misma mujer ingenua que aceptaba su indiferencia con la esperanza de que cambiara. Que venga lo antes posible, respondí, sosteniendo la pequeña mano de mi hija. Quiero asegurarme de que Javier no tenga ninguna posibilidad de reclamarla. Natalia sonrió, orgullosa. Así se habla. Mientras esperábamos al abogado, otra noticia rompió en la televisión. Javier finalmente había hablado con la prensa. Rodeado de cámaras, con su mejor traje y su expresión calculada de siempre, trataba de retomar el control de la narrativa. Esto es un gran malentendido, decía con falsa calma. Mi esposa y yo teníamos diferencias, pero jamás la habría abandonado de esa manera. Hay detalles que la gente no conoce. Sentí que la rabia hervía en mi pecho. Era increíble cómo podía mentir con tanta facilidad. Miré a Natalia, quien ya estaba tecleando en su teléfono. ¿Qué haces?, pregunté, aunque tenía una idea. Darle a la prensa los detalles que faltan. No vamos a dejar que se salga con la suya. Sonreí. Era hora de luchar con las mismas armas que Javier siempre había usado contra mí. La imagen pública y la verdad. Y esta vez, él sería quien perdería todo. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Natalia y yo intercambiamos miradas antes de que ella se apresurara a abrir la puerta de la habitación del hospital. Un hombre alto, de traje gris impecable y una expresión seria, entró con paso seguro. Señora Martínez, soy Andrés Ferrer. Su amiga me ha puesto al tanto de la situación. Su tono era profesional, pero había una chispa de determinación en su mirada. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo. Asentí, sintiendo un nuevo fuego encenderse dentro de mí. Andrés tomó asiento frente a la cama y sacó una carpeta gruesa de su portafolio. Para empezar, debemos proceder con la demanda de divorcio inmediatamente, continuó. Javier ha cometido abandono, maltrato emocional y, lo más importante, ha puesto en riesgo la vida de su hija. Podemos usar esto para garantizar la custodia exclusiva. Respiré hondo. Escuchar esas palabras me llenó de alivio, pero también de una determinación fría. No solo quería el divorcio, quería que Javier sintiera el peso de sus acciones. Quiero que pague, Andrés, dije con voz firme. No solo quiero la custodia, quiero que su imagen quede destruida, que sufra las consecuencias de todo lo que hizo. Andrés asintió con seriedad. Eso es posible, pero debemos ser estratégicos. Su familia tiene poder, y seguramente intentarán desacreditarla. Natalia bufó desde su asiento. Que lo intenten. Con la evidencia que tenemos, ellos serán los que queden en ridículo. Andrés apoyó las manos sobre la carpeta y me miró fijamente. Vamos a necesitar su testimonio y todas las pruebas posibles. La grabación de la gasolinera es fuerte, pero si tenemos más, Javier no tendrá escapatoria. Pensé por un momento. Había algo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Natalia. Antes de nuestro viaje, había encontrado mensajes sospechosos en el teléfono de Javier, conversaciones con su madre y su hermana, donde hablaban de mí como si fuera un estorbo. En ese momento no les había dado demasiada importancia, pero ahora sabía que aquello podía ser la pieza clave. Tengo algo más, dije, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Mensajes que prueban que esto no fue impulsivo. Javier y su familia lo planearon. Natalia abrió los ojos de par en par. Lucía, eso es oro puro. Andrés se inclinó hacia adelante. Si eso es cierto, podremos probar premeditación. No solo afectará la demanda de divorcio, sino que incluso podría haber cargos penales.
El pensamiento de Javier y su familia enfrentando la justicia real me hizo apretar los puños. Durante demasiado tiempo me habían visto como una mujer débil. Se habían burlado de mí. Me habían humillado. Pero eso se acabó. «Envíame todo lo que tengas», dijo Andrés. «Y prepárese, Lucía. Esto va a ser una batalla larga, pero vamos a ganar». Mi pecho se infló con una mezcla de nervios y anticipación. Había comenzado como la víctima, pero ahora tenía el poder en mis manos. Javier pensó que podía deshacerse de mí con una simple burla y unas vacaciones en la playa. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Abogados, periodistas, conocidos que querían ofrecer su apoyo, y extraños en redes sociales que se habían unido a mi causa. Mi historia se había convertido en un fenómeno viral, y Javier ya no podía esconderse detrás de su apellido. Natalia revisaba cada publicación con una sonrisa satisfecha. «La gente lo odia», dijo mientras deslizaba su dedo por la pantalla. «Mira esto. Javier Herrera, el hombre que representa todo lo que está mal en este mundo». A pesar de la adrenalina de ver cómo su imagen se desmoronaba, una parte de mí sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados. No era el tipo de hombre que aceptaba perder. No tardó en demostrarlo. Esa misma tarde, el abogado de Javier apareció en el hospital con una notificación. Quería impugnar la custodia de nuestra hija. «Esto no es más que un intento desesperado», dijo Andrés, hojeando los documentos con el ceño fruncido. «Pero vamos a necesitar más pruebas para cerrarle todas las puertas». El miedo se apoderó de mi pecho. ¿Podría Javier realmente ganar? ¿Qué más podemos hacer?, pregunté, sintiendo mi garganta cerrarse. Andrés me miró con calma, pero su tono fue firme. Javier ha cometido demasiados errores, y nosotros vamos a asegurarnos de que cada uno le cueste caro. Esa noche, mientras mi hija dormía a mi lado en la habitación del hospital, decidí que no me iba a detener. No iba a permitir que Javier me arrebatara nada más. Si quería pelear, entonces iba a enfrentarse a la guerra que él mismo había provocado. A la mañana siguiente, Natalia entró en la habitación con su sonrisa pícara de siempre. «¿Estás lista?», preguntó. «¿Lista para qué?», Su sonrisa se amplió. «Para ver a Javier ser destruido en televisión nacional». Encendió la pantalla del televisor y allí estaba. Una entrevista exclusiva con uno de los ex socios de Javier, un hombre visiblemente incómodo, pero con una expresión determinada. «Javier Herrera es un mentiroso», dijo con voz firme. «Sé cosas que lo pueden hundir para siempre». La sangre se me heló. Javier acababa de recibir un golpe que nunca vio venir. El estudio de televisión estaba iluminado con luces cegadoras, y el periodista al otro lado de la mesa mantenía una expresión expectante. El ex socio de Javier, un hombre de mediana edad con traje oscuro y una expresión tensa, entrelazó los dedos antes de hablar. «Trabajé con Javier durante años», dijo con voz firme. «Siempre supimos que jugaba sucio, pero lo que hizo con su esposa y su hija ha sido la gota que colmó el vaso». Mi pecho se contrajo al escuchar esas palabras. La televisión mostraba en tiempo real la caída de Javier, y aún así, sabía que esto era solo el principio. «¿Puede darnos detalles?», preguntó el periodista. El ex socio asintió. «Javier ha estado involucrado en fraudes financieros desde hace años. Movía dinero dentro de la empresa familiar, desviaba fondos de la aseguradora para su uso personal, y lo peor de todo...». Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Manipuló seguros de vida para enriquecerse. Un murmullo se extendió entre la audiencia del programa. Natalia, sentada a mi lado en la habitación del hospital, soltó una carcajada sarcástica. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», dijo con una mezcla de asombro y satisfacción. «No solo es un maldito traidor, sino que ha cometido crímenes financieros. Esto ya no es solo una guerra mediática, es un caso legal». Andrés, quien había llegado minutos antes con una pila de documentos, frunció el ceño. «Si estas acusaciones pueden ser probadas, Javier no solo perderá la custodia, sino que puede terminar en prisión». Giró hacia mí con una mirada seria. «Lucía, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Si seguimos adelante con esta línea, vamos a necesitar pruebas contundentes». Me pasé la lengua por los labios resecos y asentí. Javier había jugado con fuego durante demasiado tiempo, creyendo que la impunidad era su aliada. Pero la verdad había salido a la luz y ahora se encontraba contra las cuerdas. «¿Cómo conseguimos esas pruebas?», pregunté con determinación. Natalia sonrió con astucia. «Déjamelo a mí. Conozco a alguien que trabajó dentro de la empresa Herrera. Si hay pruebas, las encontraremos». El ambiente en la habitación cambió. Ya no éramos las víctimas. Ahora éramos los cazadores. Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio, sostuve a mi hija contra mi pecho y le susurré: «Nada de esto va a tocarte. Te lo prometo». Pero en el fondo, sabía que Javier no se quedaría quieto. No era un hombre que aceptara la derrota sin luchar.
Y por eso, cuando mi teléfono vibró con un mensaje desconocido, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Deja de escarbar donde no debes, Lucía. No sabes en lo que te estás metiendo. Mis manos temblaron sobre la pantalla. Javier había dado su primer contraataque. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi teléfono, como una advertencia silenciosa. Me quedé observándolo, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Natalia se acercó y leyó por encima de mi hombro. Su expresión se endureció de inmediato. «Ese cabrón está empezando a ponerse nervioso», dijo con voz baja pero firme. «Y eso significa que estamos haciendo algo bien». Andrés tomó el teléfono de mis manos y analizó el mensaje con ojos calculadores. Es una amenaza velada, pero no lo suficientemente explícita para una denuncia formal. Aún así, podemos usarla como evidencia de intimidación. Si Javier está recurriendo a esto, es porque sabe que lo tenemos contra las cuerdas. La sensación de miedo se mezcló con una chispa de satisfacción. Durante años, él había sido el intocable, el que siempre salía impune. Ahora, por primera vez, sentía la presión, y eso solo significaba una cosa: estaba perdiendo el control. «No me voy a detener», dije con determinación. «Si cree que puede asustarme, está muy equivocado». Andrés asintió y sacó su teléfono. «Voy a hablar con un contacto en la policía. No quiero levantar una denuncia todavía, pero sí asegurarme de que este mensaje quede registrado. Si nos envía más, podremos demostrar un patrón de acoso». Mientras él hacía la llamada, Natalia se sentó a mi lado con los brazos cruzados. Hablé con mi contacto en la empresa de Javier. Dice que hay pruebas de que ha estado manipulando fondos, pero que todo está bien escondido. Necesitamos acceso a su computadora o a sus correos. Mi mente trabajó a toda velocidad. Javier tenía una obsesión por el control, y eso significaba que nunca dejaba información importante en manos de otros. Si había algo incriminatorio, lo tenía que haber guardado él mismo. Entonces, una idea se formó en mi cabeza. Algo arriesgado, algo peligroso. Pero si funcionaba, sería la prueba definitiva para hundirlo. «Sé cómo conseguirlo», dije en voz baja. Natalia arqueó una ceja. «Lucía, no me gusta ese tono». Tomé aire antes de responder. «Necesito entrar a nuestra antigua casa, a su oficina. Si Javier guardó algo, está ahí». Natalia y Andrés intercambiaron miradas. «Es demasiado arriesgado», dijo Andrés. «Si te descubre, podría usarlo en tu contra». «No me descubrirá», aseguré. «Sé cómo entrar sin que nadie lo note». Natalia suspiró y pasó una mano por su cabello. «Si vas a hacer esto, no lo harás sola. Yo te cubro». Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la adrenalina de saber que estábamos a punto de dar el golpe final. Si Javier quería jugar sucio, yo estaba lista para ensuciarme las manos. La noche era cerrada, y el aire frío de Madrid me erizaba la piel mientras observaba la casa que alguna vez compartí con Javier. Desde afuera, la mansión de los Herrera parecía la misma de siempre: elegante, impecable, intocable. Pero dentro de esas paredes se escondía la clave para su caída. Natalia, con su chaqueta negra y el rostro serio, me dio una última mirada antes de inclinarse sobre su teléfono. Hablé con mi contacto. La alarma de seguridad no ha cambiado el código desde que vivías aquí. Eso nos da una ventaja. Tomé aire. Entrar a esa casa era un riesgo enorme, pero sabía que valía la pena. «Bien», susurré. «Hagámoslo rápido». Nos deslizamos hasta la puerta trasera, la que Javier rara vez usaba. Marqué el código en el panel con dedos temblorosos. Un pitido seco y la luz verde me dieron la señal. Entramos. El interior estaba oscuro, pero todo seguía en su lugar. Pasé por el salón, donde alguna vez habíamos compartido cenas con su familia. Ahora, esa casa solo me traía recuerdos de humillación y traición. «Vamos directo a su oficina», murmuró Natalia, guiándome con una linterna. Al llegar, mi corazón latía desbocado. Su escritorio de caoba estaba impecable, pero sabía que no sería tan fácil. Javier siempre fue paranoico con su información. Busqué en los cajones, pero no encontré nada útil. «Prueba su computadora», susurró Natalia. Encendí la pantalla y, como lo esperaba, estaba protegida por una contraseña. Exhalé con frustración. «Debe ser algo que recuerde fácilmente», murmuré. Probé la fecha de nuestro aniversario. Incorrecto. Probé su número de identificación. Incorrecto. Probé el nombre de su madre. Bingo. «¡Qué patético!», bufó Natalia. Ni siquiera se esfuerza en ser original. Una vez dentro, revisé sus archivos. Había cientos de documentos, pero lo que me llamó la atención fue una carpeta llamada «Proyectos privados». Abrí el primer archivo y sentí el estómago darme un vuelco. «Aquí está», susurré. «Transferencias, cuentas en el extranjero, pruebas de fraude». Natalia se inclinó sobre mi hombro, con los ojos brillando de emoción. «Esto lo hunde por completo». Pero antes de que pudiera enviar los archivos a mi correo, un ruido nos hizo congelarnos.
Pasos en el pasillo. Nos miramos con los ojos muy abiertos. No estábamos solas. «Alguien está aquí», murmuró Natalia. Me giré lentamente, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Y entonces, escuchamos una voz familiar que me heló la sangre. «Sabía que volverías, Lucía». La silueta de Javier apareció en la puerta, con una sonrisa peligrosa. El aire se volvió denso, y mi pulso se disparó. Javier se apoyó en el marco de la puerta, su sonrisa cínica iluminada por la tenue luz del pasillo. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de burla y amenaza. Natalia y yo nos quedamos inmóviles por un segundo que pareció eterno. «¿No tienes vergüenza, Lucía?», dijo, cruzando los brazos. «Volver a esta casa como una ladrona. No esperaba menos de ti». Natalia reaccionó antes que yo. «¿Ladrona? ¿En serio, Javier?», bufó avanzando un paso. «Porque lo que encontramos aquí prueba que el único ladrón eres tú». Javier entrecerró los ojos y avanzó lentamente. Instintivamente coloqué una mano sobre la computadora, como si pudiera proteger los archivos comprometedores con mi cuerpo. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo, su voz baja y peligrosa. «No eres tan lista como crees, Lucía. ¿Y tú?», desvió la mirada hacia Natalia. «Te metiste donde no te llaman». Natalia soltó una carcajada seca. «¿Sabes qué es gracioso, Javier? Que antes te creías intocable. Pero mírate ahora, sudando porque sabes que hemos ganado». El rostro de Javier se tensó, pero mantuvo la compostura. Dio un paso más, y yo me preparé para correr si era necesario. Sin embargo, en ese instante, escuchamos otro sonido. Un pitido agudo, seguido de una luz roja parpadeante en el panel de seguridad de la casa. Javier se giró bruscamente hacia la puerta. «¡La alarma!», exclamó Natalia. «¡Alguien la activó!». Mi sangre se congeló. No habíamos tocado el sistema desde que entramos. Eso solo significaba una cosa. Alguien más estaba aquí. «Nos descubrieron», susurré. Javier giró hacia nosotras con una sonrisa torcida. «Parece que mi madre también estaba preparada para esta posibilidad. Tal vez quieran quedarse a saludarla». Mi estómago se hundió. «Carmen». Natalia y yo nos miramos, entendiendo lo que significaba. La matriarca de los Herrera no era alguien que dejara cabos sueltos. Si ella estaba involucrada, esto no terminaría bien para nosotras. «Tenemos que salir de aquí», murmuré, agarrando el USB donde ya había copiado parte de los archivos. Javier dio otro paso, pero antes de que pudiera reaccionar, Natalia lanzó la linterna directamente a su cara. Javier gruñó y se llevó las manos a la cabeza. Aprovechamos la distracción y corrimos hacia la puerta trasera. Desde el pasillo, escuché una nueva voz que me heló la sangre. «¡Atrápenlas!». El tiempo se ralentizó. Los pasos apresurados resonaban en la mansión. Sabía que si nos atrapaban, no saldríamos de allí sin consecuencias. Corrimos hacia la salida. El sonido de los guardias acercándose me retumbaba en los oídos. Sentí la adrenalina correr por mis venas cuando empujé la puerta trasera con toda mi fuerza. Y entonces, justo cuando pisábamos el exterior, un disparo resonó en la noche. El eco del disparo se extendió por la noche, rompiendo el silencio con una brutalidad que me heló la sangre. Sentí cómo mis piernas se tensaban, pero no me detuve. Seguí corriendo con Natalia a mi lado, empujando la puerta trasera y lanzándome hacia la oscuridad del jardín. «¡Lucía!», gritó Natalia mientras tropezaba, pero logré sujetarla antes de que cayera. Las luces de la casa se encendieron por completo, y el sonido de voces alteradas nos dejó claro que los guardias no tardarían en encontrarnos. «¡Por aquí!», susurré, tirando de su brazo. Nos deslizamos entre los arbustos, el pasto húmedo empapando nuestras ropas. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿El disparo? ¿Quién lo había hecho? ¿Nos estaban apuntando a nosotras o era una advertencia? Desde la casa, Javier maldecía en voz alta. «¡Idiotas! ¡No pueden dejar que se escapen!». Su tono estaba lleno de desesperación, y eso me dio una mínima satisfacción. Estaba perdiendo el control. Justo cuando llegamos al muro del jardín, un auto negro se detuvo abruptamente frente a la entrada trasera. La puerta del copiloto se abrió, y una voz familiar nos llamó. «¡Suban! ¡Rápido!». Era Andrés. No pregunté cómo nos había encontrado ni cómo sabía que necesitábamos ayuda. Solo me aferré al USB en mi bolsillo y empujé a Natalia hacia el interior del vehículo antes de saltar yo misma. Apenas cerramos la puerta, Andrés pisó el acelerador y el coche rugió mientras nos alejábamos. «¿Están bien?», preguntó, su mirada alternando entre nosotras y el retrovisor. «¡Nos dispararon!», soltó Natalia, su respiración entrecortada. «¿Tienes idea de quién fue?». Andrés frunció el ceño. «Sí, y creo que no les va a gustar la respuesta». Nos miró de reojo, su rostro serio, y mi estómago se revolvió. «Carmen», susurré. Asintió.
La matriarca ha decidido que ya no pueden seguir interfiriendo. Y si está dispuesta a usar la violencia, esto acaba de volverse mucho más peligroso. Me apoyé contra el asiento, tratando de procesar la información. Carmen siempre había sido una mujer calculadora, fría, pero nunca imaginé que llegaría al punto de ordenar un ataque. Entonces no tenemos opción, dije con voz firme. Tenemos que exponerlo todo. Y lo haremos mañana mismo. Andrés apretó el volante. Vamos a necesitar más que solo la información. Si queremos que esto sea definitivo, debemos asegurarnos de que Carmen y Javier no tengan forma de esquivar las consecuencias. Natalia, aún temblando, levantó la vista. ¿Y cómo logramos eso? Andrés soltó un suspiro. Tengo un plan, pero va a requerir que alguien se infiltre en la empresa de los Herrera. Necesitamos pruebas que los incriminen más allá de toda duda. Mi piel se erizó. Entrar a la casa había sido peligroso, pero infiltrar su imperio financiero era un juego completamente distinto. Y en ese momento, supe que lo haría. Yo entraré, dije sin dudar. Natalia y Andrés me miraron como si estuviera loca, y quizás lo estaba. Pero después de todo lo que habían hecho, no podía permitir que ganaran. Esto apenas comienza, susurré. El plan era peligroso, pero no tenía opción. Si quería acabar con Javier y Carmen de una vez por todas, debía arriesgarlo todo. Andrés trazó un esquema detallado de la empresa de los Herrera y cómo podríamos acceder a los archivos más comprometedores. La oficina de Javier tiene una entrada trasera que solo usan empleados de confianza, explicó Andrés, señalando el plano. Si conseguimos un pase de acceso, podremos entrar sin levantar sospechas. Natalia resopló. ¿Y cómo demonios conseguimos un pase de acceso sin que nos descubran? Andrés y yo intercambiamos miradas. Sabíamos la respuesta, pero nadie quería decirla en voz alta. Yo conozco a alguien que trabaja adentro, murmuré finalmente. Alguien que odia a Javier tanto como nosotras. Natalia arqueó una ceja. ¿Quién? Tomé aire antes de responder. Sofía. El silencio que cayó en la habitación fue sepulcral. Andrés me miró con incredulidad, y Natalia soltó una carcajada sarcástica. ¿Sofía? ¿La hermana de Javier? ¿La misma que te humilló en cada oportunidad que tuvo? Preguntó con escepticismo. ¿Por qué demonios nos ayudaría? Porque Javier la traicionó también, respondí, sintiendo una oscura satisfacción en mi interior. Su madre siempre favoreció a Javier, y él se encargó de quitarle todo el poder que alguna vez tuvo en la empresa. Sofía me odia, pero odia más a su hermano. Andrés asintió lentamente. Si podemos convencerla, tenemos una oportunidad real de conseguir acceso a los archivos. Natalia no parecía convencida, pero finalmente suspiró. Está bien, pero si nos traiciona, será sobre tu conciencia, Lucía. Sabía que era un riesgo, pero estaba dispuesta a tomarlo. Sofía era cruel, pero también era ambiciosa y rencorosa. Si le ofrecíamos una salida, no dudaría en tomarla. Esa noche, le envié un mensaje cifrado. Nos necesitamos mutuamente. Nos vemos mañana a medianoche en el mirador de la ciudad. Si quieres venganza, ven sola. No estaba segura de si respondería, pero cuando vi la confirmación de lectura, supe que había dado en el blanco. La partida final había comenzado. El mirador de la ciudad estaba desierto cuando llegué. La brisa nocturna me envolvía con un aire gélido, pero no era el frío lo que hacía que mi piel se erizara. Era la incertidumbre. Sofía siempre había sido una pieza impredecible en este tablero. Si decidía traicionarme, podría significar el fin de todo. Esperé en la sombra, con los ojos clavados en la calle que llevaba al mirador. Pasaron minutos interminables, hasta que finalmente vi la silueta de una mujer caminar con paso firme hacia mí. Sofía. Vestía un abrigo elegante, su cabello recogido con la misma perfección calculada de siempre. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi algo diferente en su expresión. No era burla, ni superioridad. Era rabia. No hacia mí, sino hacia alguien más. No puedo creer que esté aquí, dijo sin rodeos, deteniéndose a unos pasos de distancia. Pero tienes razón, Javier me traicionó. Su voz sonaba más fría de lo habitual, como si le costara admitir que su hermano la había superado en el juego de la manipulación. Necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Si nos das acceso a su oficina, podemos acabar con él. Con Carmen también. No volverán a tener poder sobre nadie. Sofía dejó escapar una risa seca. ¿Acabar con Javier? Nada me haría más feliz. Pero no soy estúpida, Lucía. ¿Qué gano yo con esto? Natalia, que había permanecido en la sombra, avanzó un paso. Lo que ganaste siempre que trabajaste con ellos. Poder. Si nos ayudas, podemos asegurarnos de que seas tú quien quede en control de la empresa. No, Javier, ni tu madre. Sofía me miró con los ojos entrecerrados. Se notaba que estaba calculando cada posible escenario. Finalmente, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro. Muy bien, pero quiero algo a cambio.
dijo con una sonrisa afilada. Quiero que, cuando esto termine, desaparezcas de mi vista para siempre. Asentí sin dudar. No tenía ningún interés en mantener una relación con Sofía después de esto. Hecho. Sofía extendió la mano. Entonces, tenemos un trato. Apreté su mano con fuerza. En ese momento, sellamos el destino de Javier y Carmen. Lo que venía después sería el movimiento final en su ruina. El plan estaba en marcha. Sofía nos había conseguido un pase de acceso con autorización limitada, suficiente para entrar en la oficina de Javier sin levantar sospechas. Todo dependía de la ejecución. Una vez que obtuviéramos los documentos, no habría vuelta atrás. La mañana siguiente, con el pase en mano, nos dirigimos a la sede de la empresa Herrera. El edificio era un reflejo del poder que la familia había acumulado por décadas, imponente, con cristales brillantes y una estructura que gritaba arrogancia. Natalia y yo entramos vestidas como empleadas administrativas. El pase funcionó sin problemas, y pronto nos encontramos en el piso donde estaba la oficina de Javier. Cada paso que daba aumentaba la adrenalina en mi cuerpo. «Tenemos 10 minutos», susurró Natalia mientras revisaba el pasillo. «Hazlo rápido». Me acerqué al escritorio de Javier y encendí su computadora. Como habíamos previsto, tenía protección, pero Sofía nos había proporcionado la clave de acceso. Al ingresar, busqué los archivos con el nombre de los proyectos más recientes de la empresa. Y allí estaban: cuentas bancarias ocultas, transacciones fraudulentas, pruebas de lavado de dinero. Todo lo que necesitábamos para destruirlo estaba frente a mis ojos. Natalia sacó un USB y comenzó a copiar todo lo que podíamos necesitar. Pero justo cuando la barra de progreso marcaba el 90%, escuchamos pasos. Alguien venía. Mi respiración se aceleró. Cerré la computadora de golpe y Natalia ocultó el USB en su bolsillo. La puerta se abrió de repente y un guardia de seguridad nos miró con sospecha. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Pensé rápido. El señor Herrera nos pidió que revisáramos unos documentos antes de su reunión. Respondí con calma. El guardia no parecía convencido. Voy a tener que confirmarlo. El pánico se apoderó de mí. Si llamaba a Javier, estábamos acabadas. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar sonó detrás de él. «No hace falta», dijo Sofía, entrando en la oficina con una expresión confiada. «Ellas están conmigo». El guardia asintió de inmediato y se retiró. Cuando la puerta se cerró, Sofía nos miró con dureza. «Tienen que salir ya. Javier está en camino». Asentí y nos apresuramos a salir. Justo cuando tomábamos el ascensor, vimos desde la rendija de la puerta a Javier cruzando el pasillo con su usual aire de superioridad. Natalia me apretó el brazo. «Lo logramos». No respondí. Aún quedaba lo más importante: exponerlo al mundo. Esa noche, Andrés nos esperaba con un plan. «Mañana, esta información se hará pública», dijo con seriedad. «Y cuando eso suceda, los Herrera caerán». Miré el USB en mis manos. Era pequeño, insignificante, pero contenía el poder de destruir todo lo que Javier y Carmen habían construido. El final estaba cerca, y esta vez no había escapatoria para ellos. El sol aún no había salido cuando el mundo de los Herrera comenzó a desmoronarse. Andrés había pasado toda la noche preparando la filtración de la información. A las 7 de la mañana, el escándalo estalló en los titulares de los principales medios del país. Noticias en televisión, periódicos y redes sociales ardían con un único nombre: Javier Herrera. El fraude de los Herrera. Corrupción, lavado de dinero y estafas millonarias. Leyó Natalia en voz alta desde su teléfono, con una sonrisa satisfecha. «Esto es incluso mejor de lo que imaginé». Me dejé caer en el sofá con el corazón latiéndome en el pecho. Lo habíamos logrado. La verdad estaba fuera, pero la guerra aún no había terminado. Apenas unos minutos después mi teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí con cautela. «Lucía Martínez. Habla el inspector Ramírez de la Unidad de Delitos Económicos. Necesitamos hablar con usted sobre la información que proporcionó». Andrés me hizo una seña para que pusiera la llamada en altavoz. «Sintois». «Por supuesto, inspector», respondí con calma. «¿Cuándo y dónde nos reunimos?» «En una hora en nuestra oficina central. Y le recomiendo que traiga todas las pruebas que tenga». Cuando colgué, Natalia me miró con preocupación. «Esto es bueno, ¿verdad?» «Es lo que queríamos», asentí. «Pero ahora hay que asegurarnos de que la justicia haga su parte». Llegamos a la oficina de la Unidad de Delitos Económicos con todo el material que habíamos recopilado. Andrés nos acompañó, explicando cada documento con precisión. Los oficiales nos escuchaban con atención, tomando notas, haciendo preguntas. La magnitud del fraude era devastadora. Cuando salimos de la reunión, la ciudad seguía ardiendo con la noticia. Pero había algo más. Un mensaje nuevo en mi teléfono. Esta vez de un número que sí reconocía. «Javier». Solo 3 palabras. «Esto no ha terminado».
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y ahora qué?, preguntó Natalia. Respiré hondo, mirando la ciudad ante mí. Ahora nos aseguramos de que sí termine. El mensaje de Javier ardía en la pantalla de mi teléfono. Esto no ha terminado. Esas palabras resonaban en mi cabeza como una advertencia. Pero en lugar de miedo, sentí rabia. No permitiría que volviera a controlarme. Andrés, Natalia y yo nos dirigimos a su oficina. El inspector Ramírez nos había asegurado que la investigación avanzaba rápidamente, pero sabíamos que la familia Herrera no se rendiría sin luchar. Van a intentar todo para desacreditarnos, dijo Andrés, apoyando las manos sobre la mesa. Pero no tienen escapatoria. Natalia frunció el ceño. ¿Y qué pasa si intentan algo más físico? Esa era la gran incógnita. Carmen Herrera era peligrosa. Y Javier, ahora desesperado, podía llegar a cometer una locura. Habíamos destruido su imagen, su negocio, y en poco tiempo, su libertad también caería. Un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Un video. Con el corazón acelerado, lo abrí. Era una grabación de la cámara de seguridad de la casa de mis padres. «Dios», susurré. En la pantalla se veía a un hombre encapuchado merodeando por el jardín. Natalia se levantó de golpe. Esto ya no es solo un juego. Andrés tomó su teléfono y llamó de inmediato a la policía. Necesitamos protección ahora mismo. La familia Herrera está intensificando sus amenazas. El inspector Ramírez nos aseguró que enviaría una patrulla de vigilancia, pero yo sabía que eso no detendría a Javier ni a Carmen. No podemos esperar a que hagan el siguiente movimiento, dije con firmeza. Tenemos que asegurarnos de que no les quede salida. Esa misma noche, Andrés filtró más documentos a la prensa, esta vez involucrando directamente a Carmen en los fraudes financieros. La Fundación Herrera, que siempre había sido vista como intocable, se convirtió en el epicentro de un escándalo de corrupción sin precedentes. Horas después, una noticia de último minuto rompió en televisión. Última hora. La Fiscalía emite una orden de arresto contra Carmen Herrera por fraude y lavado de dinero. Me quedé mirando la pantalla con un nudo en la garganta. La matriarca de la familia Herrera estaba a punto de caer. Y cuando Javier se diera cuenta, sabíamos que no se quedaría de brazos cruzados. El arresto de Carmen Herrera sacudió los cimientos de la élite empresarial española. Los titulares dominaban cada periódico, cada noticiero, cada red social. Su imagen, antes impecable, ahora estaba estampada en las pantallas con la palabra corrupción en negritas. Pero mientras el país celebraba su caída, sabíamos que Javier aún estaba ahí, y su silencio solo significaba una cosa: estaba planeando algo. Natalia, Andrés y yo seguimos cada desarrollo de la noticia desde la oficina de Andrés. No tardaron en llegar más filtraciones. Videos de reuniones secretas, audios donde Carmen discutía sobornos con políticos y empresarios. Cada pieza del rompecabezas terminaba de armar la historia de una red de corrupción más grande de lo que imaginábamos. «Van a caer todos», susurró Andrés con una mezcla de satisfacción y asombro. Pero Javier sigue libre. Ese era el verdadero problema. Sabíamos que no se iba a rendir fácilmente. Y nuestras sospechas se confirmaron unas horas después. El teléfono de Natalia sonó y ella frunció el ceño al ver el número desconocido. Lo puso en altavoz. «Lucía», dijo una voz que me hizo estremecer. «¿Creías que esto terminaría así, Javier?» Mi piel se erizó, pero me forcé a responder con calma. «Terminó para ti, Javier. Acepta tu derrota». Él rió con desprecio. «No, querida. Solo acaba de empezar». El sonido de un golpe seco al otro lado de la línea hizo que la sangre se me helara. Entonces lo escuchamos. Un grito ahogado, un gemido de dolor. El corazón se me aceleró. «¿Quién está contigo?», exigí. El silencio del otro lado me dejó sin aire. «Espero que disfrutes la victoria, Lucía», dijo finalmente, «porque te prometo que la pagarás muy caro». La llamada terminó. Natalia y Andrés me miraron con los ojos muy abiertos. Sabíamos que Javier no estaba jugando. Y si había secuestrado a alguien, debíamos descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. La llamada de Javier seguía resonando en mi cabeza, cada palabra impregnada de amenaza. Sabíamos que no era un farol. Si había llegado tan lejos era porque tenía algo con lo que chantajarnos. Y lo peor era que no teníamos idea de quién podía estar en sus manos. «Tenemos que averiguarlo ya», dije, levantándome de golpe. Andrés ya estaba marcando números en su teléfono. «Voy a llamar a mis contactos en la policía. Si alguien ha denunciado una desaparición en las últimas horas, lo sabrán». Natalia revisaba frenéticamente su móvil. «Voy a comprobar con todos nuestros aliados, con Sofía también. Si Javier tiene a alguien, ella puede saberlo». Cada segundo que pasaba sentía cómo la tensión me consumía. No podía permitir que nadie más sufriera por culpa de Javier. Habíamos llegado demasiado lejos. No podíamos perder ahora.
Minutos después, el teléfono de Natalia sonó. Su rostro se descompuso al ver la pantalla. «Es Sofía». Puse el altavoz mientras ella respondía. «¿Qué pasa?», preguntó Natalia con urgencia. La voz de Sofía sonó tensa, pero contenida. «Javier tiene a alguien. Me lo insinuó esta mañana. No me dijo quién. Pero lo escuché hablar con alguien sobre un seguro, por si las cosas se complicaban. Me llevé la mano a la boca. Javier estaba desesperado, dispuesto a usar cualquier cosa como moneda de cambio. «¿Dónde está?», pregunté. «No lo sé con certeza, pero sospecho que lo tiene en una de las propiedades de la familia fuera de la ciudad. Hay una finca en las afueras de Toledo. Era el lugar donde mi padre hacía sus reuniones privadas. Si lo tiene en algún sitio, es allí». Andrés ya estaba anotando la dirección mientras hablaba por otra línea. «Voy a avisar a la policía para que monitoreen la zona. Pero si Javier sospecha que lo estamos buscando, podría hacer algo drástico». Un escalofrío me recorrió la espalda. No podíamos esperar. Sabíamos dónde estaba. Sabíamos que teníamos que ir. «Vamos nosotros», dije con voz firme. Natalia me miró con una mezcla de sorpresa y temor. «Lucía, esto es una locura. No tenemos opción. Si esperamos demasiado, podría ser tarde». Andrés colgó su llamada y nos miró con decisión. «Voy con ustedes. Pero si hacemos esto, lo hacemos bien. No podemos arriesgarnos a que Javier nos vea venir». Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Entonces, vamos a cazar al monstruo». Nos subimos al coche, la noche cerrándose a nuestro alrededor. El camino a Toledo se extendía ante nosotros, lleno de incertidumbre. No sabíamos lo que nos esperaba en esa finca, pero lo que sí sabíamos era que Javier había cometido su último error. El viaje a Toledo fue silencioso, tenso. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, imaginando lo que nos esperaba al llegar a la finca de los Herrera. El aire era denso, como si la noche misma nos advirtiera del peligro que estábamos a punto de enfrentar. Natalia conducía con el ceño fruncido, sus dedos aferrados al volante con una tensión que hacía que sus nudillos se volvieran blancos. Andrés, sentado a su lado, revisaba su teléfono una y otra vez, esperando una actualización de la policía. Yo, en el asiento trasero, trataba de controlar mi respiración, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Estamos cerca», dijo Andrés, rompiendo el silencio. Vi el letrero que indicaba la entrada a la finca. Estaba rodeada por una muralla alta, con una reja de hierro forjado. Todo en ella gritaba poder y secretismo. Sabía que dentro de esas paredes alguien estaba sufriendo a manos de Javier. Natalia apagó las luces del coche y nos detuvimos a unos metros de la entrada principal. «No podemos entrar por aquí», susurró Andrés. «Seguramente hay cámaras y seguridad. Por la parte trasera», dije, recordando los planos de la propiedad que Sofía nos había mostrado. «Hay un acceso para los empleados. Podemos intentarlo». Nos movimos con cautela entre los árboles, aprovechando la oscuridad para cubrirnos. Al llegar a la parte trasera, nos encontramos con una puerta de servicio. Natalia sacó una navaja y empezó a trabajar en la cerradura. «Apúrense», murmuró Andrés. «Si nos descubren, no saldremos de aquí sin problemas». Finalmente, la puerta cedió con un leve clic. Entramos con rapidez, manteniéndonos en las sombras. El interior de la finca estaba en penumbra, pero podíamos escuchar voces a lo lejos. Nos acercamos lentamente, siguiendo el sonido hasta llegar a una gran sala iluminada por una lámpara tenue. Allí estaba Javier, de pie, con su teléfono en la mano, su rostro tenso mientras hablaba con alguien. Frente a él, atada a una silla, estaba la persona que había secuestrado. Mi corazón se detuvo. «Dios mío», susurré. Era Beatriz, la esposa de Tomás, el dueño de la gasolinera que me había ayudado aquel día. Su rostro estaba pálido, su expresión reflejaba miedo e impotencia. Javier giró bruscamente hacia nosotros. «Sabía que vendrías, Lucía», dijo con una sonrisa cruel. No lo pensé. Antes de que pudiera reaccionar, avancé hacia él con la furia acumulada de meses de sufrimiento y venganza. Todo pasó en segundos. Mi rabia me impulsó hacia Javier antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Mis puños se cerraron y lo golpeé en el rostro con toda la fuerza que llevaba acumulada. Su cabeza giró bruscamente y tropezó hacia atrás, llevándose una mano a la mejilla con una expresión de sorpresa y furia. «¡Maldita sea, Lucía!», rugió enderezándose. Natalia y Andrés se movieron rápidamente. Natalia corrió hacia Beatriz y empezó a desatarla, mientras Andrés sacaba su arma y la apuntaba directamente a Javier. «Ni un paso más», advirtió Andrés con voz fría. Javier levantó las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa burlona no desapareció. «¿De verdad crees que esto va a terminar como quieres?», preguntó con voz venenosa. «¿Crees que puedes derribar a alguien como yo? Lo que creo es que estás acabado», respondí, sintiendo la adrenalina arder en mis venas. «Tienes la policía atrás de ti.
los medios exponiendo cada uno de tus crímenes y ahora te encontramos con una rehén. No hay salida, Javier. Su mandíbula se tensó. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No era mucho, pero estaba ahí. Te lo advertí, Lucía, susurró. Si me caigo, no me voy solo. De pronto, un estruendo sacudió la finca. La puerta principal se abrió de golpe y varios hombres armados entraron. No eran policías, eran guardaespaldas de Javier. ¡Corran!, gritó Natalia, sujetando a Beatriz. Nos dispersamos en direcciones distintas. Los disparos resonaron en la finca mientras corríamos entre los muebles, buscando una salida. Javier aprovechó el caos para lanzarse sobre mí. Su mano se cerró sobre mi muñeca y me jaló con violencia, haciéndome chocar contra una mesa. «No vas a arruinarme, Lucía», escupió, intentando inmovilizarme. El dolor me recorrió el cuerpo, pero no me detuve. Levanté la rodilla y lo golpeé en el estómago con todas mis fuerzas. Se dobló por el impacto y lo empujé, logrando liberarme. Andrés, mientras tanto, había derribado a uno de los hombres de Javier y disparó al aire. «La policía está en camino. Suéltenlo todo ahora o acabarán peor». Los hombres de Javier se detuvieron al escuchar la advertencia. El sonido de sirenas en la distancia confirmaba sus palabras. Javier me miró, respirando con dificultad, su cara enrojecida por la ira. «Esto no ha terminado», susurró. «Sí, lo ha hecho», respondí con frialdad. En ese momento, la policía irrumpió en la finca. Javier intentó correr, pero no llegó lejos. 2 oficiales lo derribaron al suelo y le esposaron las manos a la espalda. «Javier Herrera queda arrestado por secuestro, fraude y asociación ilícita», anunció el inspector Ramírez. La adrenalina abandonó mi cuerpo de golpe. Miré a Beatriz, que sollozaba en los brazos de Natalia, y luego a Javier, que ahora yacía en el suelo, derrotado. Finalmente, todo había terminado. O al menos, eso creíamos. El eco de las sirenas aún resonaba en la finca, mientras los oficiales arrestaban a Javier y a sus hombres. La tensión en el aire comenzaba a disiparse, pero yo no podía relajarme. No todavía. Andrés se acercó a mí, con la camisa rasgada y una herida superficial en la frente. Su expresión era de alivio, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que sentía yo. «Esto aún no ha terminado del todo, Lucía», dijo en voz baja. Lo sabía. Aunque Javier y sus hombres estuvieran bajo custodia, la influencia de la familia Herrera aún no había desaparecido por completo. Carmen, a pesar de haber sido arrestada, seguía teniendo conexiones poderosas. Podía intentar limpiar el desastre que su hijo había causado. Natalia se acercó con Beatriz, quien aún temblaba por la experiencia vivida. «Tenemos que asegurarnos de que esta vez no haya escapatoria», dijo Natalia, con determinación. «No podemos permitir que vuelvan a salirse con la suya». Asentí. Teníamos que actuar rápido. Horas después, en la estación de policía, me encontré frente a Javier por última vez antes de que fuera trasladado a la cárcel. Estaba esposado, su camisa arrugada y el rostro marcado por la pelea. Aún así, su arrogancia no había desaparecido del todo. «Te crees victoriosa, ¿verdad?», murmuró con una sonrisa torcida. «Pero siempre hay una salida, Lucía. No sabes con quién te has metido». Inspiré hondo y di un paso hacia él. «Tienes razón, Javier. No sabía con quién me metía, pero ahora sí», dije con calma. «Y por eso, me aseguré de que no haya ninguna puerta abierta para ti». Antes de que pudiera responder, el inspector Ramírez se acercó y le indicó a los oficiales que lo llevaran. Javier me miró una última vez antes de ser escoltado fuera de la sala. Cuando salí de la estación, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Natalia y Andrés me esperaban en la entrada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Andrés. Exhalé lentamente, dejando que el peso de todo lo ocurrido se asentara en mí. «Libre», respondí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, pero lo peor había pasado. Ahora era momento de reconstruir mi vida, y esta vez, nadie me lo impediría. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y consecuencias. La caída de la familia Herrera se convirtió en el escándalo más grande del año. Carmen enfrentaba múltiples cargos por fraude, corrupción y asociación ilícita. Sus aliados intentaron protegerla, pero la magnitud de las pruebas la dejó sin escapatoria. Finalmente, fue sentenciada a 20 años de prisión. Javier, por su parte, no tuvo mejor suerte. Con su historial de delitos y el secuestro de Beatriz sumado a la lista, la justicia fue implacable. Su condena superó los 30 años sin posibilidad de fianza. Su arrogancia se desmoronó el día del juicio, cuando la jueza leyó su sentencia. Su rostro no mostró rabia ni desafío, solo vacío. Por primera vez, Javier Herrera entendió que había perdido. Sofía,
En un giro inesperado, tomó distancia de su familia y cooperó con la fiscalía. Con su testimonio ayudó a hundir a su madre y a su hermano, asegurando su propia inmunidad. No volví a saber de ella después del juicio. Se esfumó de la vida pública. Y sinceramente, preferí que así fuera. Beatriz y Tomás fueron indemnizados por el daño que sufrieron. Con la fortuna de los Herrera congelada por la justicia, una parte de los bienes incautados se utilizó para reparar a sus víctimas. La gasolinera, que había sido objeto de múltiples amenazas y presiones, quedó a salvo. Beatriz aún tenía pesadillas, pero con el tiempo encontró paz. Andrés recibió reconocimiento por su trabajo en el caso. Su carrera como abogado dio un salto, y ahora se dedicaba a ayudar a personas que, como yo, habían sido víctimas de abusos de poder. Natalia, con su energía inagotable, decidió abrir una organización para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Nunca dejó de ser mi roca, mi hermana en todo, y nuestra amistad se fortaleció aún más después de todo lo vivido. ¿Y yo? Mi vida cambió por completo. Me mudé a un pequeño pueblo costero, lejos del ruido de Madrid y de los fantasmas del pasado. Crié a mi hija rodeada de amor y tranquilidad. Aprendí a vivir sin miedo, a mirar al futuro sin sentir que alguien más controlaba mi destino. Un día, mientras caminaba por la playa con mi niña de la mano, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con el corazón latiendo fuerte, pero solo contenía 2 palabras. Lo siento. No respondí. No necesitaba hacerlo. No importaba quién lo había enviado. Mi historia con los Herrera estaba cerrada. Para siempre. Me detuve un momento, sintiendo la brisa del mar en mi rostro. Observé a mi hija reír mientras recogía conchitas en la arena y supe, con una certeza absoluta, que finalmente era libre. Y eso era todo lo que importaba.